Mucho gusto tenerles de nuevo con nosotros. Mi esposa Margarita, yo Carlos, ya nos conocen. Y hoy tenemos la visita de nuestros amigos y hermanos en Cristo que apreciamos tanto, el pastor de la Iglesia Puerta del Cielo, Santiago Yam Salazar, y su esposa, su bella esposa, Keila Pantín Torres, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. 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 Nos da mucho gusto. Y hoy vamos a estar hablando, hemos estado hablando, ¿verdad?, anteriormente de conflictos en la pareja, cómo resolver estos conflictos y también vimos cómo evitarlos. Pero hoy vamos a hablar de los motivos por los cuales surgen los conflictos y para eso están ellos con nosotros, que nos van a platicar de algún conflicto que hayan tenido en su vivir, en su matrimonio, y para eso estamos nosotros, ¿verdad? Vamos a platicar de eso y cómo resolverlos también, lo más importante. Pero vamos a empezar con un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9, que dice así, dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza de la vida con la mujer que amas. Es decir, ese es el plan de Dios para ti, para nosotros, para el matrimonio, para la pareja, que gocemos con nuestra pareja, que gocemos con nuestro matrimonio, que gocemos con la mujer que Dios nos ha regalado. Y el tema de hoy es, el primer tema, ¿verdad?, que vamos a tocar, se llama celo. Los celos. Los celos. Hermano, Muy bien, yo estoy viendo que el tema es Dios con la familia. Y como tú bien decías allá en el texto de Eclesiastés 9:9, que el plan de Dios es que podamos disfrutar del matrimonio, disfrutar de la familia. Sí. Pero pues el pecado ha venido a interponerse en ese disfrute, en ese gozar de la familia, en ese poder ver que un hombre, una mujer, los hijos puedan disfrutar verdaderamente ese tiempo. Entonces los celos vienen precisamente como un estorbo para ese disfrute de lo que dice la Biblia. La orden es goza de la vida con la mujer que amas, pero los celos muchas veces nos impiden gozar eso, porque como podemos ver, los celos pues es la inseguridad que nosotros tenemos, ¿no?, para poder llevar una buena relación. Y yo recuerdo que allá en mis años mozos, cuando empecé a enamorar a mi esposa, pasé por un tiempo difícil de celos y solamente Dios pudo cambiar esa mentalidad mía, porque la persona que es celosa no puede disfrutar, siempre está con la sospecha, siempre está con la incertidumbre, siempre está con esa, podemos decir, inseguridad de qué estará haciendo mi novia, qué estará haciendo mi esposa. Entonces, si el mandato es gozar de la vida, podemos decir que ni siquiera en el noviazgo podamos disfrutar, porque los celos son terribles en la vida del ser humano. Sí. En el noviazgo ya se empieza a sufrir de esto. Exacto, de este así asunto, es. ¿no? Así es, y pues hay grados, podemos decir, que se requiere la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, de un apoyo profesional, pero al menos en mi caso yo puedo ver que el amor de Dios, y como dice la palabra de Dios, es la que fue transformando mi vida, mi manera de pensar, mi manera de vivir, y entonces ya ahora puedo decir que estoy disfrutando de ese mandato que dice Dios con la familia, porque he aprendido a disfrutar a mi esposa, a disfrutar a mis hijos, sin esa carga, sin ese sentido de preocupación, de angustia que uno a veces sin ese vive. fantasma persiguiéndole, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo se dio esa transición? O sea, ese cambio de que sentía esos celos. Ajá. Y bueno, hay un sufrimiento tremendo en eso, ¿no? Sí, aparte del sufrimiento, uno inicia los pleitos,
que dónde andabas, con quién estabas, dónde fuiste, Sí. cómo me puedes comprobar que estuviste allá, y empieza una Y la serie de pareja también- cuestionamientos. También sufre porque Es incómodo. esa desconfianza, ¿no? Te Así es. hace sentir mal. Todo ese proceso terrible, doloroso, ¿qué les ayudó para Bueno, poder superar esta etapa? Precisamente, qué bueno que el fundamento de estas pláticas es la palabra de Dios, Sí. porque la palabra transforma el corazón del ser humano. Amén. Y hay un texto en la Biblia que al menos me queda a mí grabado, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en mi caso yo puedo decir que fueron hechas nuevas, porque un día de esos días que te alegran el alma y la vida, te das cuenta de que ya no sientes esa carga, que ya no sientes esa angustia, que no sientes esa preocupación que antes te impedía dormir, te impedía hacer las cosas con libertad, y de repente te llega una paz y una tranquilidad que solamente puede venir de Dios, y yo le llamo una paz sobrenatural. Amén. Que solamente Cristo le puede dar al hombre. Amén. Y puedo decir que no tuve que llegar al grado de tomar alguna terapia, ir con un psicólogo. Vamos a ir a un corte, pastor, y luego comenzamos que nos remarque esto que nos está hablando. Ok. Entonces, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales De Instagram, y en Facebook. Facebook. Y regresamos Y en un Veracidad momentito C. con este tema interesante que los hermanos Brado, los celos. Y vamos a empezar este segmento leyendo un versículo de la Biblia que está en Cantares capítulo 8, versículo 5, que dice, habla del poder del amor. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado debajo de un manzano? Te desperté allí, tuvo la madre Dolores, allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, y duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Hasta ahí. Entonces, sí hay un celo, ¿no? Que es algo que es natural, ¿verdad? Solamente que cuando el celo es ya enfermizo, como cuando, por ejemplo, la persona así ya está, como que no tiene confianza a su pareja, ¿no? Ya sea, puede ser Ese es el el hombre a la problema. mujer o puede ser viceversa, ¿no? Puede ser la mujer a su marido. Y cuando no le tiene confianza, y si, claro, la pareja le tiene dado así un motivo, pues bueno, puede ser, ¿no? Pero si no te ha dado ningún motivo y nada más está infundado el celo, ¿verdad? Porque sí es cierto que si hay un celo es porque que te ama. Y a veces es lindo cuando sientes que tu pareja tiene algo de celo, ¿no? Como que, y te das cuenta, ¿no? O te lo dice. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es cuando el celo es enfermizo, ¿no? Cuando ya te está checando tu celular y cuando nada más lo asientas y desaparece tu celular y te están checando todas las llamadas y todo, ¿no? O cuando te está espiando y tú no sabes que te está espiando y descubres que te está espiando, o cuando te está hablando cada 5 minutos, cada 10 minutos, esas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces de eso estamos hablando. Y son Sí. problemas que hace que hayan conflictos en la pareja, ¿no es cierto? No, muy, muy fuertes Así conflictos, esos son. Nos estaban contando entonces, pastor, cómo es que superaron todo esto, cómo Sí. Bueno, la palabra de Dios les ayudó. sí, muchísimo. precisamente la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz y que de alguna manera transforma nuestra manera de pensar. Y es claro de que el ser humano fue creado para disfrutar de la presencia de Dios. Y cuando nos alejamos de Él, lo más normal es que paguemos las consecuencias. Y esa es una de las consecuencias de vivir lejos de Dios. Sí. Y ya cuando estamos en la presencia de Dios, podemos ver las cosas de manera diferente. Claro. Y ver que por encima de todo está Dios, que es el que finalmente nos sana nuestras heridas,
emocionales y todos esos traumas que traemos de pequeños y que hemos ido recogiendo en el camino, Claro. pues ya podemos darnos cuenta de que eso no ayuda a la familia, al contrario, es un obstáculo, es algo que estorba, que molesta, que divide la familia. Entonces, Dios ahora que está presente en nosotros, en lo personal me ha servido, porque he atendido a muchas personas que tienen ese tipo de problemas. Sí. Y lo que yo les he dicho es que en esas situaciones ambos tienen que volverse a Dios. Tanto la persona que tiene ese padecimiento como la persona que sufre por ese padecimiento. Y si ambos buscan a Dios, pues lo más natural es que puedan ser sanados y puedan vivir, como dice el primer texto que leímos al inicio, goza de la vida con la mujer que amas. Y puedo asegurar que pues de allá hemos vivido un tiempo muy hermoso y ahora con los hijos pues los disfrutamos más. Más todavía. Sí, así es. Sí, qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, Podríamos- Dios con la familia viene a hacer una transformación. Ahora, las estadísticas dicen que hay mucha situación problemática dentro de la familia. Y el único, podemos decir, el único antídoto contra eso es que Dios esté dentro de nuestra familia. Amén. Amén. Entonces podríamos enviarles este mensaje a los que nos están viendo, ¿no? Exactamente. Que hay esperanza para la familia. Que si hay personas que están pasando por alguna situación de celos, Similar. de inseguridad, La inseguridad. que puede ser en grado pequeño, menor, o Ajá. puede ser algo más enfermizo, pues que busquen ayuda en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y puede transformar la manera de pensar y la manera de ver la vida. Sí. Una pregunta, hermana. Cuando esas cosas pasan así en la pareja, ¿usted se dio cuenta así del momento en que cambió esto? Que Dios cambió, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Creo que la vez pasada platicábamos, ¿verdad? Cuando nos vimos hace unos días atrás, y platicábamos que a veces ni siquiera nos damos cuenta del momento en el que Dios cambia esto, ¿no es cierto? Bueno, creo que la persona que lo sufre sí se da cuenta. En mi Hay un descanso. experiencia, Claro. obviamente que sí me di cuenta porque pues ya hay un descanso, hay un disfrutar, no es estar viviendo con la tensión de siempre de qué hacer o qué no hacer, porque uno no sabe cómo va a reaccionar la pareja, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros dejamos que sea Dios el que actúe en nuestra vida, por experiencia propia, si nosotros ponemos en las manos de Dios a la persona y le decimos, Señor, esta es una situación que no puedo vivir con ella. Yo he puesto todo de mi parte, pero Él sigue insistiendo de que, ¿qué hago? Y sin embargo, cuando uno persiste en confiar en Dios y entregarle a Dios el problema como nuestra propia vida, Dios es fiel. Amén. Y Dios actúa y Dios obra a favor del que espera en Él, Ahí Amén. está, que es amén. nuestra experiencia. Amén. Amén. O sea que Dios da la seguridad en el hombre, en la mujer, Dios da la seguridad, da esa confianza, ¿verdad? De que sabemos que nuestra pareja está, es decir, haciendo lo mismo que nosotros, es decir, buscando a Dios. Entonces, vale la pena buscar a Dios. Vale la pena. Él no Definitivamente. defrauda a aquella persona que pone su confianza en Él. Él da confianza, da seguridad, da plomo, da fuerza, fortaleza. Es decir, Dios nos transforma completamente. Así Como es. decía el hermano pastor Santiago, y una nueva criatura, nueva creación, ¿verdad? Cosas viejas pasaron, de aquí todo hecho nuevo, como dice su palabra. Y hay otro problema también que surge en las parejas, que es el problema de la competencia. Oh, ¿Quién es el que da más o quién da menos? O que tú que se haces, que tú no lo haces, que a mí me toca hacerlo. O cuando trabaja la mujer, sobre todo hoy en día, ahora, ¿no? Y hay un versículo que está en Efesios 5:21 que dice, es un versículo sencillo, ¿no? Que dice, someteos unos a otros en el temor de Jehová, en el temor del Señor, que es el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a un corte. Y ahora En un regresamos momento, con este que tema. anuncie las redes. Y no se olviden de seguirnos en las redes, en Veracidad C, por medio de Facebook, Instagram y Twitter. Y conéctense a Apple y Android.
Vamos a un corte, en un momento regresamos para seguir con el tema de la competencia en la pareja. Estamos de regreso en su programa Dios con la familia. Estamos hablando del tema la competencia entre la pareja. ¿Repites el texto de la Biblia? Sí, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Jehová, en el temor de nuestro Dios. Y el decir, ¿cómo lo entiendes, hermano? Someterse unos a otros. Pues que dentro de la familia hay un orden, podemos decir que Jesús es la cabeza de la familia. Sí. Y el hombre debe sujetarse a la ley de Dios. Sí. Y en la medida que el hombre se sujeta a la ley de Dios, pues también va a saber cómo trabajar con la esposa y con los hijos, porque sí, ese es el orden que Dios ha dado. Sin embargo, nuevamente el pecado que viene a arruinar todo, pues hace que en ocasiones los hijos se sientan con derechos sobre los padres, o inclusive que la esposa se sienta con derechos sobre el esposo. Y eso es lo que viene a traer un desequilibrio dentro de la familia, un desorden. Una desorganización. Así es, y todo eso se paga precisamente en una mala relación dentro de la familia. Y Dios no quiere eso para la familia, precisamente Dios en la familia trae orden. Y ese orden es el que nos ayuda a ver que independientemente de el estudio del esposo, de la esposa, de la profesión del esposo, sí, de la esposa, pues eso debe hacerse en armonía. Debe haber una sujeción, pero no es una sujeción arbitraria, sino es una sujeción donde ambos tienen que platicar, ponerse de acuerdo como personas mayores, como personas adultas, para que independientemente de los ingresos económicos, de la profesión, del horario, de todo eso que es pan de cada día en la sociedad, pues puedan vivir en armonía. Y no hay nada mejor que podamos, independientemente del sueldo, independientemente de eso, tener una armonía dentro del hogar. En este tema sí, es muy fácil también que nosotros prestemos oído a las ideas contemporáneas, fuera del contexto bíblico. Sí, por ejemplo, el feminismo. ¿No? Si yo trabajo, pues, y le estoy ayudando, pues él tiene el deber también de ayudarme, ¿no? Y a veces, pues, nos pasamos del límite y queremos que él haga cosas que, pues, no están dentro del rol, no porque él no pueda o no quiera hacerlo, sino porque simplemente no es lo natural. Dios instituyó la familia y dejó un orden, dejó roles establecidos en su palabra, y cuando nosotros prestamos voces a las ideas contemporáneas fuera del contexto bíblico, como decía yo, es cuando empiezan los problemas. O cuando escuchamos a la amiga, al amigo, pues no te dejes, haz esto, haz el otro, y está ese conflicto de lo que yo quiero que sea y lo que me dicen y lo que realmente debe de pasar. Creo que la familia es, como dije, instituida por Dios, y es, si lo queremos ver como una empresa, donde están dos socios, el esposo y la esposa. Y en una empresa, cuando hay socios, pues lo que quieren es que la empresa marche bien, para que haya buenas, que reditúe bien, ¿no? Que hayan ganancias. Es lo mismo en el matrimonio. Si yo quiero que el matrimonio avance y vaya bien, pues tanto uno como el otro debemos dar para que al final salgamos ganando. Y no nos cuesta nada ceder en algunas cosas que a lo mejor alguien diga, exageras, ¿cómo hiciste esto? ¿No? Claro. Pero porque yo sé que en mi matrimonio esto va a funcionar, porque yo sé también que esa es la voluntad de Dios, que es buena, porque Dios así lo estableció. Dios en un principio planeó que el ser humano disfrutara y le fuera bien.
Pero cuando entró la desobediencia y el pecado en el mundo, pues todo se echó a perder. Cierto. Pero Él volvió a retomar al ser humano porque es su creación, es lo mejor que Él hizo, dice su palabra, y es su intención que sigamos disfrutando a pesar de. Y nos deja a Cristo y nos deja su palabra para que a través de ellos, de su palabra y de Cristo, podamos disfrutar, retomar ese gozar, como leíamos al principio, dentro del matrimonio. Claro. Regresar al orden establecido por Dios. Exactamente. Regresar. Y aquí hay un montón de consejeros matrimoniales y que en realidad sí serían de ayuda, pero lo único que verdaderamente transforma el corazón del ser humano, del hombre y la mujer, es Cristo. Y Cristo viene a marcar la diferencia entre un antes y un después. Amén. Como la historia, antes de Cristo, como la después de historia. Cristo. Un matrimonio sin Cristo o Sí, un matrimonio matrimonio con con Cristo. Cristo. Un Puede antes y un después. Puede Sí, haber un porque- antes y un después en tu propia historia. Sí. Exacto. Y nosotros conocemos. Y hay oportunidad siempre para la Las familia puertas están abiertas. de Así venir es, al las Señor, puertas están abiertas. de aceptar en el corazón, de empezar una nueva vida. Así pero con es. Cristo, ¿no? Y de que hay Aunque haya esperanza. problemas, sí, Aunque hay problemas. Sí, En todos la los vida matrimonios. está hecha de problemas, pero esos problemas, cuando Cristo está, se pueden arreglar como personas adultas. Claro. Se pueden solucionar, se puede salir adelante y disfrutar de la vida. Porque lo que al menos yo he pensado, que hay matrimonios que celebran 25, 30 años, 40 años, pero ¿de qué sirve si no hay una armonía dentro de su Unión. hogar? Así es. Entonces, yo creo que la calidad, que es la que Cristo nos viene a dar, ya sean 2, 3 años, 5 años, 10 años, puede hacer la diferencia de que verdaderamente se disfrutaron esos Claro. años de vida matrimonial, porque Dios está en la